En el próximo episodio, un personaje desde las sombras se mostrará especialmente molesto. Desde el estreno de Chespirito sin querer queriendo, con nombres alterados estratégicamente para evitar demandas, las especulaciones no han parado. Lo que sí ha quedado claro es que Roberto Gómez Bolaños fue, en muchos sentidos, víctima de sus propias decisiones, especialmente en lo que respecta a su familia. Te aprovechas de mi nobleza. Estamos siendo testigos de traiciones, intrigas, promesas rotas y futuras infidelidades que desatarán un verdadero caos en el grupo. En El Chavo del Ocho, los personajes se mostraban entrañables, unidos y hasta cariñosos. Incluso en entrevistas y giras solían aparecer juntos, transmitiendo una imagen de camaradería. Pero la realidad detrás de cámaras dista mucho de eso. La lucha de egos era tan grande como evidente. El episodio inicia con una noche tormentosa, donde vemos a Roberto en medio de una crisis creativa. Busca desesperadamente una nueva idea. Podríamos decir que no es el nacimiento del Chapulín Colorado lo que estamos presenciando, sino algo todavía más íntimo, el origen de un personaje más vulnerable, el Chavo. Ya que estamos con los saltos en el tiempo, viajamos a 1968. En ese año, Mariano, quien en realidad es Enrique Segoviano, comenzó su carrera en el Canal 8, siendo uno de los pocos que logró mantenerse detrás de la televisora por largo tiempo. Su talento fue clave en la producción de programas como Sube Pelayo Sube, la telenovela Hermano Coraje y el show Sábados de la Fortuna. Sin embargo, no fue hasta 1973, 5 años después de que Chespirito ya se había consolidado con sus propias producciones, que Segoviano fue presentado a Roberto por el productor Peña. A partir de entonces, se convirtió en una pieza fundamental en el equipo. Se encargó de la dirección de cámaras, así como de la iluminación y el sonido del programa. Trabajó junto a Chespirito desde 1973 hasta 1978. Justo cuando Roberto conversa con Graciela, descubrimos que ella está esperando su sexto hijo. Esta noticia representa un nuevo punto de quiebre para él. La decisión de renunciar vuelve a poner en pausa muchos de sus planes en la productora. Además, siente la presión de idear un nuevo proyecto que le permita recuperar impulso. Es entonces cuando un grillo aparece sobre su mesa, una sutil seña que sugiere el nacimiento de uno de los personajes más icónicos. ¡El Chapulín Colorado! Veremos más sobre este personaje en los próximos episodios. Aún no hay certeza. Entre el pasado y el presente de la serie, persigue la intriga sobre qué sucederá en las filmaciones programadas en Acapulco. En el adelanto, vemos a Peña, Rubén y Roberto conversar con Mariano, pidiéndole prestado su foro para grabar unos sketches. Saben que están apostándolo todo y además, Peña carga con una amenaza directa. Si el proyecto fracasa, su cabeza será la primera en rodar. En este episodio presenciamos la gestación de uno de los grandes proyectos de Roberto. Los saltos en el tiempo nos llevan nuevamente a 1973 y 1979, y el declive casi definitivo tras lo ocurrido en Acapulco. Una escena clave que se menciona en el libro muestra a Roberto en la búsqueda de sus personajes. Aún contempla a Rubén, Edgar y María Antonieta, a quien, según relata, la diseñó como un personaje pensando inicialmente que fuera la hija de Don Ramón. Probablemente también veamos la elección de Florinda Mesa para su personaje. En el libro se describe el momento en que, durante una visita al foro de la Media Naranja, Roberto la ve realizando un monólogo. Con solo mirarla queda flechado. Así lo resume el propio Roberto en sus memorias. «Más que estupenda», dije yo exhalando un suspiro. Así fue como Lalo contrató a Florinda Mesa García. En aquellos momentos yo tampoco sabía lo mucho que significaría en mi futuro, pero fue entonces cuando empecé a transitar por el sendero que me conduciría al privilegiado destino llamado Florinda Mesa. Es muy probable que tengamos otro salto en el tiempo, esta vez situado después de la finalización del programa La Mesa Cuadrada. Con la presión de crear algo nuevo, Roberto decide reinventar un personaje que en un inicio se llamaría el Chapulín Justiciero. Este héroe torpe pero carismático se convertiría en uno de los pilares más importantes de su show. Según el libro, bastaron apenas unas semanas, 3 para ser exactos,
para que el personaje calara profundamente en el público. Frases como "no contaban con mi astucia", "síganme los buenos", "todos mis movimientos están fríamente calculados", "se aprovechan de mi nobleza" y "lo sospeché desde un principio", comenzaron a formar parte del imaginario popular. El éxito del Chapulín fue tan arrollador que inevitablemente Roberto sintió la necesidad de crear un nuevo personaje que pudiera igualar o superar ese fenómeno. En otra de las escenas, vemos a Emilio Azcárraga pronunciando una frase clave: "Yo no voy a traer a Roberto, Roberto vendrá por su cuenta". Esta declaración parece corresponder a otro salto en el tiempo, pues como ya se mencionó en el segundo episodio, ambas televisoras están en una pugna abierta por el talento, y es justo en ese contexto que Chespirito recibe dos propuestas distintas. Algo que por ahora no veremos, para evitar adelantar el desenlace, es la famosa traición de Kiko a Roberto. Aunque en el libro se menciona un encuentro entre ambos, todo indica que en la serie esta escena será mucho más dramática de lo que fue en la vida real. Entre los saltos temporales, también es muy probable que presenciemos la búsqueda y formación del personaje de Kiko. En sus inicios, Carlos Villagrán creó un sketch en el que interpretaba a un muñeco llamado Pirolo, que hablaba con los cachetes inflados. Ese personaje sería la base clara de la que más tarde se convertiría en el icónico Kiko. Por otro lado, hay dos actores cuya historia aún están por explorarse más a fondo. Uno de ellos es Edgar Vivar. En el libro, Roberto expresa una profunda admiración por él, considerándolo un actor versátil, especialmente talentoso para la tragedia. Sin embargo, también menciona su preocupación por el peso de Edgar, ya que podría convertirse en un obstáculo para ciertos papeles. Esto ya fue abordado sutilmente en la serie, en una escena donde Edgar conversa con Rubén sobre la posibilidad de ser reemplazado por su apariencia física. Ambos son conscientes de que esas decisiones, aunque duras, muchas veces provienen directamente de Florinda. Veremos la llegada de Angelines Fernández, la icónica bruja del 71. Una actriz reconocida por haber compartido escenario con figuras de la talla de Cantinflas, a quien incluso podríamos ver caracterizado en la serie. Durante los primeros años de los 70s, Roberto y él coincidieron en el foro, aunque se sabe que Roberto no era particularmente fan del tipo de humor que Cantinflas manejaba. Angelines acepta de inmediato el reto de transformarse en una mujer quisquillosa, solterona y algo excéntrica, dejando atrás la imagen de la mujer bella y elegante que la había definido en su carrera previa. El final del clip nos adelanta uno de los momentos clave, la primera gran negociación de Roberto para permanecer en el Canal 8 y no irse a la competencia. Y no es para menos, pues el Chapulín Colorado está a punto de convertirse en el programa que impulsará su carrera como nunca antes. También se anticipa una escena significativa, el inicio del vínculo más cercano entre Roberto y la familia Valdés, en especial la ausencia de Don Ramón, marcada por un profundo duelo tras la muerte de su hermano Germán, mejor conocido como Tintán, a quien solía llamar con cariño el Pachuco. Lo más probable es que volvamos a tener un salto temporal con el esperado viaje a Acapulco, y es que según el libro, Florinda fue quien le pidió a Roberto que le robara un beso, sabiendo que su esposa estaba alojada en el mismo hotel. Aún no se ha confirmado si esta escena será representada tal cual en la serie, pero de ser así, la producción debería estar preparada. Florinda Mesa ha expresado un fuerte descontento con la forma en que se le está retratando y su molestia con la serie no ha pasado desapercibida. Con cada episodio, la serie no solo desentierra momentos icónicos de la televisión mexicana, sino también las tensiones, traiciones y decisiones personales que marcaron la vida detrás del escenario. Entre saltos en el tiempo, anécdotas reconstruidas y escenas que dividen opiniones, sin querer queriendo se convierte en mucho más que una biografía. Es un retrato imperfecto pero fascinante de una época que, aunque vestida de comedia, estuvo plagada de drama. Y si algo queda claro, es que aún hay mucho por revelar. Lo que sigue no solo pondrá a prueba la memoria colectiva del público, sino también la sensibilidad de quienes formaron parte de esa historia. Porque en el universo de Chespirito, la risa fue solo una parte del espectáculo, y ahora estamos viendo lo que pasaba cuando las cámaras se apagaban. Pero cuéntame, ¿qué te parece hasta ahora la serie de Chespirito? ¿Crees que a Florinda Mesa le llega a agradar en algún punto de la historia? Házmelo saber abajo en los comentarios.
Y no te vayas sin dejar tu like y suscribirte, que cada semana estaremos subiendo el respectivo resumen de esta maravillosa serie. Hasta la próxima.